No se diga más por Top Latina. A través de la línea telefónica y agradecidos de que nos haya atendido la llamada al doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y quien probablemente sea quien más conozca en este momento mayor autoridad el proyecto de reforma constitucional que presentara ayer el presidente Luis Abinader. Doctor Peralta, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días a todos y gracias a ustedes por tener la gentileza de ponerme en comunicación con ustedes y con sus oyentes. Es miembro de este programa. No, yo estoy más con un primo ahí. Don Antoliano, sabemos que tiene muy poco tiempo y vamos a tratar de concentrarnos en lo que más ha traído discusión en esta cabina, sobre todo por ese primo suyo al que usted hace referencia. Sabe, Alex, que todas las entrevistas largas que me han hecho han empezado con esa frase. Sabemos que usted tiene poco tiempo. No, pero nosotros sí respetamos eso. Usted sabe, usted nos conoce. Doctor, en el proyecto de reforma ayer, uno de los puntos que más cuestionamientos trae y más discusión genera es el tema de la independencia del Ministerio Público. Que en el proyecto se le llama consolidar la independencia del Ministerio Público como uno de los 4 objetivos de este proyecto de reforma. Y hablábamos en la pausa anterior de que uno de los planteamientos es cambiar el modelo o el modo de selección del Procurador General de la República, quitándolo de la voluntad o de la discrecionalidad del presidente de la República y pasarlo a una selección que, aunque sea propuesta por el presidente, sea definitivamente evaluada y seleccionada por el Consejo Nacional de la Magistratura. La discusión proviene de que, y particularmente Máximo opina, que eso no garantiza de ninguna manera la independencia del Ministerio Público. Y la oposición, por lo general, va a cuestionar este punto. ¿Cómo se le puede No, decir? pero di el por qué, porque entonces la oposición, yo lo que estoy diciendo, señor Antoliano, es, a ver, ¿cómo el tema selecciona el presidente a un candidato, lo lleva ante el Consejo Nacional de la Magistratura, pero el Consejo Nacional de la Magistratura, independientemente de, la mayoría de los casos, en los últimos 25 o 30 años, ha tenido mayor cantidad de votos por parte del oficialismo, porque controla tanto el Senado como la Cámara de Diputados, y en este caso, aunque tendría un voto menos porque el procurador no está, el presidente tendría un supervoto en caso de empate. No, mira, Máximo, perdona que comience por ahí. Lo primero es que no va a haber empate, porque van a ser 7. El presidente se está eliminando el voto calificado ya. Y él se está quitando el voto calificado y se está quitando el voto del procurador. Lo que quiere decir que el Poder Ejecutivo tendría el voto del presidente y si tiene mayoría en las cámaras, probablemente tenga el voto del presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados. En definitiva, el presidente tendría seguro 3 votos. Y estoy hablando del presidente que sea, ¿no? Ahora y después. Entonces, luego estarían los 2 jueces de la Suprema, que se presume que no son partidistas en términos teóricos, y están los 2 legisladores que son de otras mayorías distintas a lo del presidente, lo que quiere decir que habrían 4 votos que no son del presidente. Ahora, el presidente puede, para que tú veas la diferencia entre la independencia existente y la que se está planteando, ahora el presidente tiene voto calificado, ¿verdad? Y tendría 4 votos en el Consejo. 4 votos, pero con un voto calificado, lo que quiere decir que él desempata. Pero además, el presidente está proponiendo la inamovilidad por 4 años, lo que quiere decir, te nombro y te suelto. Ya tú eres un individuo a quien yo no puedo quitar para que actúe libremente. Pero además, está diciendo que esa persona no puede ser militante político porque lo diga la Constitución, porque ahora no es militante político porque lo dijo Luis Abinader, pero él quiere que lo diga la Constitución. Entonces, el presidente
tendría que buscar un abogado que no sea militante político por los últimos 5 años, que sea inamovible, que solo se pueda destituir mediante un juicio político. Y además se está quitando mayoría en el Consejo de la Magistratura. Yo pienso que más de ahí, Máximo, seríamos, como dice la gente, gandíos. Pero aparte de eso, es que nosotros repasamos todas las modalidades que existen en Latinoamérica y en España y en Estados Unidos de cómo se designa el fiscal general, que es lo que es el procurador aquí. En Estados Unidos el presidente lo propone al Congreso, propone uno, igual que como ahora se va a proponer al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no al Congreso? Y sí al Consejo, porque el Consejo de la Magistratura es el único órgano que existe en el sistema institucional dominicano, donde están todos los poderes y donde están representados prácticamente todos los partidos mayoritarios. Es decir, es el más equilibrado. Por ahí anda la cosa. Antoniano, me gustaría saber cuáles son los criterios que se están utilizando para la reducción de los escaños de la Cámara de Diputados y cómo se tiene pensado que esto no afecte la representatividad. Mira, ahora mismo la Constitución establece un total de 190 diputados. Uh-huh. Están distribuidos de esta forma: 7 por el exterior, uh-huh, 178 por elección popular, ¿verdad?, por las circunscripciones, y creo que 5 por diputados nacionales. Uh-huh. La Constitución le da un bajón y le tumba casi el 30% y lo lleva a 137 para que sean 20 nacionales, 7 por la del exterior, que es mantener lo mismo, uh-huh, y disminuir considerablemente lo de elección popular a 110. La distribución por las circunscripciones, eso lo determina la ley, la Junta. La ley autoriza a la Junta Central Electoral a hacer esa distribución. Lo que estamos siguiendo es el mismo patrón. Antes eran 190 y como acaba de decir un amigo abogado ahora en un programa que yo estaba viendo, es que ya no caben en el hemiciclo y hace muy pesado el movimiento legislativo. Uh-huh. Ahora, lo de los 20 es también una forma de permitirle a los partidos en las diputaciones nacionales promover algunas personalidades que le conviene al país que sean diputados, pero que les resulta difícil competir. Por ejemplo, uh-huh, en los procesos anteriores en el PRD, mediante las diputaciones, no las diputaciones nacionales, cuando las diputaciones eran por lista cerrada, el doctor Peñabó me llevó ahí a Ibelice Prat, Tirso Mejía, Hugo Tolentino, sí, Emmanuel Esquea, Tony Raful, Fulgencio Pinal. Eran gente que por alguna razón estaban dedicadas a otra tarea dentro del partido y que la competición allá en el terreno le era muy difícil. Entonces eso puede aumentar, digamos que cierto nivel intelectual, para decirlo, en la composición de las cámaras. Bien, Antoliano, ¿realmente podemos hablar de un blindaje de la Constitución, ya que la misma establece los mecanismos para modificarla? Por ejemplo, en el caso de la elección del presidente. Nada es absoluto en derecho, nada es absoluto, pero el presidente, convencido de que este tema del afán de los presidentes por reelegirse una vez más, eso ha traído muchos problemas en los últimos tiempos aquí. A través de la historia se han hecho 39 reformas a la Constitución y, sin ser exacto, como 27 de ellas han sido para esto. Y eso ha dado lugar casi hasta actos de violencia. Y también ha instaurado el caudillismo y la gente que se queda por 22 años, los que tienen 12 y quieren volver. Entonces, Luis Abinader dijo, bueno, yo no vuelvo. Y la gente dice, ¿dónde está el truco? ¿Qué es lo que pasa? Y qué raro este tipo que no quiere reelegirse indefinidamente. Bueno, pues él dice, vamos a crear un mecanismo en la Constitución mediante el cual hagamos difícil la reforma a la Constitución en lo que respecta a la reelección. Y por si acaso esto fuera posible,
vamos a poner una disposición, un artículo 9, 278, que diga que en caso de que se reforme, el que la promueva no podrá beneficiarse de esa reforma. Entonces, bueno, eso no es absoluto, pero es bastante. Yo no digo que es un candado inviolable, pero hay que buscar una sierra bastante fuerte. Una cizalla. Así es. El otro tema que queda, señor Antoliano, es la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales a partir del 2032. Sí, eso es un tema controversial, porque yo mismo estuve entre los que abogaba siempre por la separación de las elecciones, y la gente que tiene un criterio, digamos, liberal, vieron esto como una conquista, pero uno cree una cosa y luego cuando viene en la práctica se da cuenta de que unas elecciones en febrero, otras en mayo, multiplica los gastos para el Estado, crea incertidumbre, durante la incertidumbre propia de procesos electorales. Permanecemos casi medio año en campaña electoral y lo que hace, los beneficios no se corresponden, porque la gente que vota en febrero por un partido generalmente no cambia de opinión en mayo porque sean separadas. Entonces eso como que nosotros nos estábamos allantando a nosotros mismos. Sí. Y se decidió unificar las elecciones. ¿Por qué en el 32? Por un problema de la temporalidad, de la terminación de los alcaldes ahora, que entonces habría un problema de incongruencia en cuanto al tiempo que termina, pero además porque se consultó a la Junta Central Electoral y la Junta dijo que si bien la idea era buena, necesitaban mucho tiempo para la logística de armar eso y se decidió que no fuera para los próximos 4 años. ¿En qué tiempo? Bueno, el presidente ya dijo que la sometería el 16 de agosto. ¿Se prevé y se tienen las expectativas de que antes de que termine el año tengamos nueva constitución? El presidente dijo que a partir del 16 de agosto, pero el proyecto está listo. Hoy tenemos como se anunció, continuamos con los diálogos, van una cantidad enorme de abogados interesados en el tema al Palacio, vamos a seguir consultando gente y de aquí al 16, que es poco tiempo, y ya a partir del 16 cualquier día está depositado. Hay que tomar en cuenta que cuando se aprueba la ley de la convocatoria, solo hay un plazo de 15 días para que la Asamblea se reúna. O sea que eso no puede durar mucho. Bueno, don Antoliano, ¿se da cuenta que sí lo logramos? Sí, ya veo que sí. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y bueno, suerte con esas reuniones que vienen ahora. Gracias, que no se diga más. No se diga más por Top Latina.